Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Un gusto estar con usted nuevamente, como cada semana, dándonos un tiempo para compartir alguna enseñanza de la palabra, para crecer, para sustentar nuestra fe, para ir haciéndola más robusta cada día. El Señor esté bendiciendo su vida. Amén. Hoy vamos a estar viendo el fruto de los dones. El fruto de los dones. Estamos viendo este expositor bíblico donde nos dan, ya estamos en la lección número 8, viendo los frutos del Espíritu o los 12 frutos también del discípulo que deben estar en nosotros, estos frutos. Y vamos a ver hoy el fruto de los dones. Hay dones dados a la iglesia, a la hermandad, al pueblo de Dios, y podemos ser partícipes de alguno de ellos, sino de varios, conforme el Señor quiera darnos, y el Señor nos quiera bendecir a través de estos dones para hacer fuerte, firme nuestra fe y darnos también la oportunidad de poder colaborar en el trabajo de la iglesia, en el crecimiento, en el desarrollo de la iglesia. Es parte fundamental los dones en operación para bendición de la hermandad, de las gentes. A través de ellos también se puede alcanzar a mucha gente para traerla al Evangelio, a la luz de Cristo, la palabra. Entonces dice en primera epístola a los Corintios del apóstol San Pablo, vamos a ver en el capítulo 12 y en el verso 11 que dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces el Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere. Como es la voluntad de Dios hacerlo, así lo hace. Y esto es la operación de los dones, los cuales vamos a estar aprendiendo un poquito hoy, viendo cómo podemos nosotros también participar y reconocer si hay algún don de ellos en nosotros que Dios nos haya dado. Pues Dios dio dones a los hombres. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Padre, le damos gracias por esta hora en que podemos compartir la enseñanza, la palabra, la instrucción, Señor. Bendice cada hogar, cada vida, cada alma, Señor. Pueda usted en esta hora, por el poder del Espíritu Santo, permitirnos instruirnos, conocer y tener luz de la sabiduría divina para edificación de nuestra alma en este tiempo, en el mundo, en la tierra en la cual vivimos, Señor, conforme esperamos tu venida. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que bendiga cada hogar, cada vida, cada familia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Entonces, vamos viendo, para introducirnos en este conocimiento de la instrucción de los dones. Pablo nos instruye acerca de los dones. Dice en el verso 1 del capítulo 12, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hay dones espirituales entregados a la iglesia y no debiéramos ignorarlos. Pablo, el apóstol, nos deja en evidencia claramente que él se ocupa en esta labor y lo expresa aquí en el capítulo 12, que estos dones están dados para la edificación de la iglesia y que operan en los creyentes, en el pueblo de Dios. Uno de los distintivos de nuestra congregación, la Asamblea Apostólica, la Iglesia, la Asamblea Apostólica, es su énfasis en los dones del Espíritu. Operan fuertemente dentro de nuestra
forma de ritual de adoración, la operación de los dones. Algunos movimientos cristianos los pasan por alto o lo ignoran o lo desechan en el sentido de que dicen que esto ya no están operando hoy. Entonces son hechos en el principio de la iglesia, pero que hoy no operan. Pues bien, Pablo, el apóstol, deja claramente en evidencia que en realidad lo cierto es que están en operación hoy. Y nosotros debiéramos anhelar, desear poder operar en alguno de ellos, si por voluntad de Dios nos dota de alguno de estos dones, y poder usarlos para expandir el reino de Dios y poder así también ser nosotros edificados para la gloria del Dios vivo. En Hebreos capítulo 2, verso 4 dice, testificando Dios, cuando los apóstoles predicaban, dice, testificando Dios juntamente con ellos, porque el Señor opera por el Espíritu en nuestras vidas, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces Dios les repartía el Espíritu Santo y además les daba respaldo a su predicación con prodigios, señales y milagros, cosa que no, en la mano del Señor no se ha cortado ni se ha agotado, sino es poderosa para hacer mucho más abundante de lo que pedimos o esperamos, según el poder que actúa en nosotros, dice el apóstol, por medio de la fe en Jesucristo. Así que nosotros, si practicamos en esta operación la fe para creer en los dones, van a operar en nuestras vidas y va a traer beneficio y bendición a la iglesia. De acuerdo a la Escritura, todos los creyentes somos parte integral del cuerpo de Cristo. Dios ha dotado al cuerpo, a cada uno de los miembros de la iglesia con dones espirituales. Dios ha dado dones, ha repartido dones y habilidades especiales para que todos seamos miembros activos en el cuerpo del cual Él es la cabeza, ¿no? El cuerpo es la iglesia y Él es la cabeza. Él es el que mueve todo esto, porque todo es hecho por Dios. Nada de lo que sucede en la iglesia se mueve por voluntad humana. Si es así, entonces vamos directo al fracaso. Pero nosotros buscamos ser movidos por el Espíritu Santo de Dios, con revelación, con instrucción de la palabra, y así vamos creciendo en el Señor. Pablo mismo anima a la iglesia a buscar los dones. Dice, buscad pues, o procurad los dones mejores, 1 Corintios capítulo 12, y en el verso 31, procurad pues los dones mejores, dice Pablo. Entonces, nosotros debemos procurar querer tener en nuestra vida la operación de los dones. En el verso 1 del capítulo 14 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Dice, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Está aconsejando el profetizar, y ahí vamos a ir entendiendo que profetizar, hablar la palabra, predicar el mensaje entendible, es mucho más saludable que tener operación de dones si no está en nosotros el deseo de querer expandir el reino de Dios, como también lo dice en el verso 13, en el capítulo 13, diciendo
si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Esto es para hacer una complementación de los dones. El amor es fundamental dentro de todo lo que hacemos. Dios es amor, dice Juan, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Entonces necesitamos nosotros participar del amor y hacer todo lo que hacemos por amor, movidos por el amor. Ese es Dios, el Espíritu, movido por el Espíritu de Dios. Entonces necesitamos nosotros procurar los dones, pero no en el sentido de buscar esto como un crecimiento intelectual o una operación virtuosa en nosotros, porque en nosotros no hay nada virtuoso sino la gracia de Dios que opera en nosotros, y la gloria es suya, para que no nos desviemos ni nos confundamos. Entonces, vamos volviendo a los dones. No olvidemos que los dones del Espíritu son sobrenaturales, operan por voluntad divina, no son humanos, no van movidos por el deseo y la voluntad humana. El don de sanidad, por ejemplo, no es la habilidad de operar en un ejercicio, por ejemplo, de la salud como médico o como enfermera o enfermero, en los cuidados. Tener algún enfermero no es que tenga el don de sanidad, sino que él tiene la profesión de hacer cuidado a los enfermos. Eso es distinto, eso es humano, está bien, porque hay que hacerlo, cuidar a los enfermos. Entonces, esto es para hacer una distinción. La operación del don de sanidad es divino, operación divina, opera Dios a través del que tiene el don. El don de lenguas tampoco es la capacidad de aprender a hablar muchos idiomas. Eso es humano, podemos aprender a hablar muchos idiomas y no va a estar el Espíritu de Dios en nosotros. En eso puede estarlo, sí, también, si es hombre de fe, mujer de fe, y además opera en lenguas, hablando muchos idiomas también, pero no es el don de lenguas que está hablando ahí. Está hablando solamente alguien que tiene fe y que ha aprendido muchas lenguas. Entonces, en el don de lenguas opera el don celestial, Dios, porque Dios hace estas cosas en el que los practica, amén, en el que está operando este don. Y eso es lo que vamos a estar viendo ahora. Entonces, los dones no son de origen humano, sino divino. Entonces, como dijimos, ya hay algunos que han desechado los dones y no operan en ellos porque piensan que es algo del pasado. Pero como sabemos que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, opera en plenitud Dios haciendo estas cosas. Y vamos a ver en 1 Corintios capítulo 12, verso 8 al 10, que dice la operación de los dones que enumera algunos dones aquí que operan en la iglesia, en la hermandad. Dice Pablo, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, un don, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Hay un Espíritu, el Espíritu de Dios, que está ministrando estos dones. El otro, fe por el mismo Espíritu, ahí opera otro don. Si se hubieran acabado esos dones, ya no tendríamos fe, y entonces ¿cómo operamos? Aunque este don de fe no es la fe común a la cual nosotros practicamos comúnmente a diario, sino vamos a estar viendo que es algo específico y especial. Por el mismo Espíritu, y el otro don es de sanidades por el mismo Espíritu.
a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Este es el Espíritu de Dios que reparte a cada uno como Él quiere. Entonces, vamos a ver una clasificación de 3 dones que operan en la palabra de sabiduría, en la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritu, para ver si podemos operar en alguno de ellos. Dios tenga en virtud de su voluntad y su potestad, ojalá darnos uno, amén, un don de Dios para que opere en nosotros. Dice, la palabra de sabiduría opera más bien la palabra griega que se usa para definir a la sabiduría, implica entendimiento de lo verdadero, justo o duradero, un buen juicio. La sabiduría es entendimiento, no solo para obtener conocimiento, sino también guianza. O sea, tiene el conocimiento y tiene guía, luz. La sabiduría, por eso dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, porque el Señor es luz y nos alumbra, nos guía, nos enseña, nos da la guía para operar en sabiduría. Pero el que tiene el don, tiene esta sabiduría para hacer salir de problemas a alguien, dándole un buen consejo, dándole la guianza de lo que habría de hacer para resolver esa situación. Y como es una operación de un don divino, le va a ir bien, va a resultar bien, no va a haber error en ello. Ese es el don de sabiduría. Entonces, el propósito de este don es dar guianza divina en medio de alguna dificultad, una necesidad específica. Ahí está el don de sabiduría operando en beneficio de la iglesia, para la edificación, para provecho de la iglesia, de la hermandad. Y la palabra de ciencia se usa para definir esta palabra, es ciencia, implica familiaridad, conciencia, tener conocimiento consciente en realidad de saber, está familiarizado con lo que está sucediendo, no desconoce, sino que conoce. Es la suma de lo que se ha aprendido o percibido. Entonces, es alguien que está ejercitado en el conocimiento de la situación en la cual podría operar este don, el don de ciencia. Cuando alguien tiene este don, en ocasiones recibirá información divina, directa, en revelación o, vamos a decir, para mostrar, a una persona en qué situación se encuentra. Esto va a ser información divina directa y no va a ser ningún agorero o espíritu de confusión, sino que va a ser certero. Le va Dios a mostrar al que tiene este don de la palabra de ciencia que tal persona necesita ayuda, necesita consejo, y este es el consejo. Le va a mostrar y también va a ser certero, va a tener respuesta la que corresponda. Luego tenemos el discernimiento de espíritus. La palabra discernimiento implica agudeza y visión en el juicio. Es preciso. Este don permite que las personas distingan de manera divina, siempre está operando lo divino en estos dones, los diferentes espíritus que operan en el momento. Puede haber un espíritu
vamos a decir, el Espíritu Santo operando bendición, y el que tiene el discernimiento va a distinguir. Aquí está operando el Espíritu Santo, se va a producir algo hermoso, tranquilo. O si es un espíritu malo, va a discernir y va entonces a reprender, va a decir, tenemos que reprender, porque este espíritu no es de Dios. O aquí hay un espíritu claramente humano, aquí hay una voluntad humana moviéndose, y entonces hay una intención de alguien que quiere provocar algo. El que tiene el don de discernimiento va a distinguir estas operaciones, guiado por el Espíritu Divino, el don celestial. Y entonces siempre estas operaciones son certeras. No hay duda de que Dios está operando en estos dones. Vamos a ver en esta segunda parte los dones de poder, donde opera la fe, el don de fe, el don de hacer milagros y el don de sanidad. Vamos a ver que el hacer milagros no es lo mismo que sanidad. Vamos a estar viendo cómo operan estos dones. También operan mediante el don de la fe. El don de la fe es el que es como el vehículo que trae el milagro o la sanidad. La palabra fe significa confianza, dependencia o creer en algo sin tener evidencias tangibles. Dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay una certeza, no se ve, pero hay certeza, está seguro que esto es así. Este es el don de fe. Este es, porque nosotros, yo creo, pero a veces no creemos tanto. A veces tenemos fe, pero falla nuestra fe, se debilita. Más allá de nuestra fe diaria, la cual nosotros decimos yo creo en Dios y oro a Dios y pido a Dios y ruego a Dios, esta fe implica un grado específico fuera de lo común, que lleva más allá de lo que nosotros vivimos. Opera cuando alguien está en una prueba muy grande, en una dificultad muy grande, y este don de fe va a fortalecer a esta persona a través del que tiene el don, porque lo va a mover a accionar en beneficio de aquel. Por ejemplo, vamos a ver en Segunda de Reyes capítulo 5, encontramos a una muchacha que está es sierva en la casa de Naamán, el general sirio. Usted habrá leído este pasaje. Y dice la escritura que bandas armadas la tomaron cautiva alguna vez en esas andanzas y la llevaron de su tierra, de acá de Samaria era ella, o de Israel, de algún lugar. Digo de Samaria porque ella recomienda que venga donde el profeta que está en Samaria. Entonces, que venga donde Eliseo, porque este general tenía una lepra. Y ustedes saben que la lepra es una enfermedad mortal. Se pudre la carne y comienza. Entonces, y aunque era un general famoso y todo, tenía lepra, se estaba muriendo. Y entonces esta muchacha le da el consejo a su señora, porque era sierva de la esposa de Naamán. Y entonces a través de ella le dan las noticias a este Naamán que vaya a Samaria y que pida ahí al profeta, y el profeta puede rogar a Dios y Dios le sanaría. Y entonces este hombre fue hasta Samaria, viajó hasta Samaria, y por la fe de esta muchacha, porque esta muchacha está cautiva, está en la casa, y le dice, vaya a Samaria, mire la certeza, ahí hay un don de fe en ella operando, su situación no la
ahoga ni la tormenta, sino que su fe sigue pero firme y más, le dice a aquel que la tiene cautiva, le dice, vaya a Samaria porque el Señor allá le puede sanar. Y así fue como sucedió. O sea, no vamos a entrar en todo el desarrollo de ese don milagroso que operó ahí a través de esta muchacha para darle sanidad a Naamán, el general sirio, este hombre que después volvió de Samaria convertido a la fe de Jehová. Así se da a conocer Dios en el Antiguo Testamento como Jehová. Y el don de hacer milagros. El don de hacer milagros que opera a través de la fe. Este es un milagro, acabamos de ver escrituralmente un milagro. El hacer milagros, el diccionario define la palabra milagro de esta manera: suceso inexplicable, extraordinario o maravilloso que se atribuye a la intervención divina. Claramente, no, un milagro no puede ser explicado de otra manera sino que Dios operó milagrosamente en un hecho innegable, una sanidad física. Por ejemplo, la resurrección de Jesucristo, ese es un milagro divino. Dios levantó a Jesús de los muertos por el poder de su gloria. Le levantó. Eso es milagroso, eso es innegable, eso es irrefutable que operó Dios en ese milagro. Entonces, aquí nosotros tenemos, en el caso, vamos a decir, como testimonio, en la Escritura tenemos a Nicodemo, que está hablando con Jesús, San Juan capítulo 3, ¿verdad? Está hablando con Jesús y le dice, Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Es innegable, un milagro es operación divina, Dios operando en Jesús. Bueno, Jesús es Dios, operando, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice Pablo acerca de Jesús. Entonces, el don de milagros opera de esa manera. El que tiene el don de milagros va a operar en el momento que Dios quiere. Dijimos, siempre opera en voluntad divina. No es que el que tenga don va a andar haciendo milagros porque la virtud sale de él. No es así. Sino como tiene el don, Dios le va a mostrar cuándo y cómo, en qué lugar va a operar el milagro. Y él va a ir, va a orar o va a hacer lo que Dios le pida y va a haber un milagro ese día. Ese es el don de milagros. Operación innegable de una sanidad, de un milagro, de una sanidad milagrosa o de una mejor, una sanidad milagrosa, como el ciego, como el cojo que fue sanado, como el hombre de la mano seca, como la mujer encorvada, como la mujer del flujo de sangre. Todas esas son operaciones que Dios hizo milagrosamente. Dios declaró la sanidad y fue hecho el milagro. En él opera, en Jesús estaban la plenitud de la deidad operando. Entonces tenía toda esta autoridad para producir todo lo que él producía a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, a través de su persona, a través de su presencia, a través de su voluntad, su deseo. Señor, si quieres, le dijo uno de los leprosos, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor le dijo, sí, quiero. Todo eso opera en Jesús y ahora dejó dones a la iglesia, a nosotros. Y la sanidad, el don de sanidad, la diferencia del don de sanidad. Sanar implica restaurar la salud, curar. Aunque Dios no está sujeto a este don de sanidad para sanar a alguien, porque Dios puede hacer un milagro así, ya. De hecho, Él solo hizo milagros. Cuando vemos todo lo que Él hizo, fueron todos milagros. Entonces, todas esas sanidades que operaron fueron instantáneas, milagrosas. Y
sin embargo, este don que es dado, don de sanidad, es el que opera a través de heridas o enfermedades graves y que sanan en un proceso, pero son enfermedades en las cuales Dios hace el milagro en un proceso a través del que opera en el don de sanidad. Del mismo modo que en el don de milagros, no es que siempre anda haciendo los milagros o las sanidades, sino que opera cuando Dios muestra al que tiene el don cuándo va a operar. Dios le muestra por el Espíritu, siempre, porque no debemos olvidar, porque como leíamos en el texto que teníamos como estandarte, pero todas estas cosas las hace uno, verso 11 del capítulo 12, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu de Dios otorga este don a quien quiera darlo. Entonces así ya tenemos 6 dones. Ahora vamos a la parte final a ver los 3 dones que operan en don hablados: don de lenguas, don de interpretación de lenguas y don de profecía. El don de lenguas es una expresión sobrenatural en uno o más idiomas desconocidos a quien los habla. A ver, son idiomas no entendibles porque son operaciones divinas, no son idiomas comunes. Este don edifica principalmente a quien habla porque los demás usualmente no entienden lo que está diciendo. Recuerde que Pablo también comienza a ordenar esto, por eso también explica que, y dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica. Verso 2 y 4, 1 Corintios capítulo 14. Ahí está hablando y explicando, diciendo, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Por el Espíritu está hablando misterios, por eso habla con Dios, pero nadie le entiende. Entonces, esta es una operación del don de lenguas, de poder hablar para edificación propia, y puede operar también en el don de revelación de alguna cosa específica que Dios quiera hacer o dar a conocer, pero para ello tiene que haber un intérprete, y ahí opera el don de la interpretación de lenguas. Del mismo modo, esto no es siempre, sino que son en el momento que Dios quiere hacer algo, quiere el hablar lenguas. Cuando se trata de edificación, uno puede en el Espíritu entrar en esta conversación espiritual con Dios, porque el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles, dice Pablo. Así, de este modo se intercede ante Dios, y son indecibles. Es algo que yo no entiendo, pero Dios lo entiende. Dios opera en el don de lengua para edificación y también para revelación en alguna operación específica, con testimonio de que es lo que está haciendo Dios, porque es el Espíritu de Dios que está operando y está respaldando. En la interpretación, hay ocasiones en que Dios habla a la iglesia por medio de una combinación de los dones de lengua, el de interpretación y el don de lenguas que está en operación. Entonces también entra el de interpretación, y por esto Pablo habla de que deben ser
cuando están hablando uno o dos y que haya un intérprete, si no, mejor que callen, porque no van a traer edificación. El don de interpretación traduce el mensaje que Dios desea dar, mientras que las lenguas solo edifican a quien las habla. La interpretación edifica a toda la congregación. Veamos 1 Corintios capítulo 14, Pablo habla en el verso 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces ahí ordena, dice. Si no hay intérprete, entonces mejor calle. Pero si hay intérprete, bueno, el intérprete interpretará y dirá lo que Dios ha querido mostrar. Y aquí entra el punto del don de profecía. El don de profecía es el que declara alguna cosa inspirada de Dios, alguna revelación inspirada de Dios o alguna predicción futura. Dios está operando a través de la inspiración con el que tiene el don de profecía y está operando declarar lo que va a suceder o lo que haya sucedido, también pasado, porque si quiere revelar alguna situación para edificación de algún individuo, de algún hermano, de alguna hermana, va a operar para revelar, para mostrar también que debe haber una sanidad en la situación o que debe haber una bendición futura, o también alguna prueba y le está dando las armas para poder soportar y poder salir victorioso. Veamos en Hechos, vemos en el capítulo 2, capítulo 21 de Hechos, tenemos a Pablo yendo a la casa de Felipe y ahí viene un profeta llamado Ágabo, un hermano que Dios lo usa en el don de profecía, y toma el cinto de Pablo y se amarra las manos y los pies. Y dice, así harán al varón dueño de este cinto y lo entregarán a las autoridades y para revelar lo que le habría de acontecer a Pablo en Jerusalén. Él estaba dispuesto a ir a Jerusalén y entonces aquí Ágabo, a través de el espíritu de profecía, le muestra a Pablo lo que le va a acontecer. Y bueno, ahí Pablo lo reprende un poco a los hermanos diciendo, bueno, ¿qué están haciendo? Me están impidiendo a que yo vaya donde tengo que ir. Y les aclara que él está dispuesto no solo a sufrir las prisiones, sino hasta morir por el Señor. Pero este es el don de profecía que opera y que puede operar en que tenga el don para provecho, y el que tenga el don de lengua, el que tenga el don de interpretación, o si tiene el don de lengua, pídale a Dios que le dé el espíritu de interpretación también, para que pueda interpretar el don, La profecía puede declarar un acontecimiento futuro, pero también algo pasado, a diferencia de otras formas de profecía, como predicar. El don de profecía es una declaración única para una necesidad específica, como en este caso. Pablo se preparaba a ir a Jerusalén y le advirtió el Espíritu a lo que iba. Entonces él iba preparado ya, aunque sabía que esto le produciría algunos dolores.
Y en 1 Corintios 14, 4 y 5 dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque el profetizar edifica claramente, todos entienden. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Si yo hablo lenguas y nadie las entiende, no hay edificación. A eso está hablando. Sí. Cuando nosotros podemos leer estos capítulos, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 12, que habla de los dones y la ordenación que Pablo hace de estos temas, podemos traer una edificación y entendimiento a nuestras vidas en la operación de los dones, cómo operan, cómo se ordena la iglesia y cómo se edifica y cómo se fortalece a través de ella. Y para terminar, en el capítulo 12, 4 adelante dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho de la iglesia, para provecho de los hermanos, para bendición, no para ufanarse o arrogarse alguna potestad humana. Ahí esa ya no es don de Dios, sino está la operación humana, y ahí debiera operar el espíritu de discernimiento para hacer la distinción. Amén. Que el Señor les bendiga y les dé el don celestial para que opere en su vida algún don para provecho. Oramos. Padre bueno y santo, glorioso Dios, le damos gracias por esta enseñanza de los dones espirituales. Rogamos que estos dones sean ordenados, ministrados por el don celestial sobre la vida de nuestros hermanos y hermanas, para la edificación del cuerpo de Cristo, Señor, para provecho de la membresía, para alcanzar, Señor, a algún otro y para traerlo al conocimiento de la verdad. Y haya bendición en la iglesia, haya gozo, haya plenitud, haya llenura del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Padre, pedimos su bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Maranata, Cristo viene. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana si el Señor así lo permite.